Bienvenidos a esta nueva sesión en donde vamos a hablar específicamente de lo que es la estructura del Estado colombiano y lo vamos a hacer apoyándonos en una herramienta que ha diseñado la Universidad de los Andes con el propósito de hacerlo mucho más didáctico y dinámico. Y obviamente esto no significa que aquí nos vamos a quedar con este componente que vamos a ver hoy. Por el contrario, después en otros encuentros vamos a empezar a analizar parte por parte la rama legislativa, la rama ejecutiva, todas estas con el propósito de ahondar cada vez más en ella. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a esta nueva sesión sincrónica. Ok, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Les decía que íbamos a entrar a la herramienta de la Universidad de los Andes, básicamente en esa dirección, en esta URL, podemos llegar directamente a la herramienta y vamos a encontrar cómo está distribuida o cuál es la estructura de ese estado colombiano, ¿listo? ¿Cuáles son los componentes que la conforman, ¿listo? Pues en primera instancia vamos a empezar por la rama ejecutiva, una rama ejecutiva que parte de una presidencia de la República, de la cual se desprende la vicepresidencia de la República, y de estos dos órganos, digamos que la presidencia, luego la vicepresidencia de la República, de ahí se desprende lo que son los consejos superiores de la administración, los departamentos administrativos, las superintendencias y los ministerios, ¿ok? Y más abajo todo lo que se conoce como las unidades administrativas especiales, ¿ok? Entonces, vamos a ver, bueno, vamos a ver primero esta sección, que es bien importante porque es la descripción del proyecto y hay que darle los reconocimientos porque esta es una herramienta funcional, nos ayuda a comprender un poco más lo que es esa estructura del Estado colombiano desde varios puntos de vista. ¿Listo? ¿Qué dice la descripción del proyecto? Pues que la comprensión del organigrama del Estado colombiano es fundamental para muchos científicos sociales y tomadores de decisiones públicas. Como aporte a esta tarea, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes elaboró un organigrama descriptivo e interactivo basado en la Constitución Política vigente desde 1991. Este organigrama presenta las tres ramas del poder público, presenta también los organismos de control y otras entidades y organizaciones que componen el Estado colombiano. Además, ofrece una descripción de las funciones de cada institución, así como los vínculos a las páginas oficiales de muchas de ellas. Este es un proyecto de transformación y crecimiento. Para recomendaciones y comentarios, escribir a i.willis21@uniandes.edu.co. Básicamente, lo que nos muestra este organigrama es que está la República de Colombia y de la República de Colombia se desprende las ramas del poder público y los organismos del Estado. Dos grandes grupos, ¿ok? Ramas del poder público por un lado y organismos del Estado por el otro. De las ramas del poder público se desprende la rama ejecutiva que está conformada por la presidencia, las gobernaciones y las alcaldías, ¿ok? Luego viene la rama legislativa, que es todo el Congreso, y la rama judicial, que la conforma la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación. Y desde el punto de vista de los organismos del Estado, tenemos tres grandes grupos: los organismos de control, la organización electoral y otros grupos. ¿Listo? Dentro de los organismos de control tenemos la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Esos tres son los organismos de control. Frente al tema de la organización electoral, tenemos por un lado el Consejo Nacional Electoral y por el otro la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y en esta sección de otros, ahí vamos a encontrar lo que es el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión y la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esto para entender así a grandes rasgos, a nivel macro, lo que es ese organigrama del Estado colombiano. ¿Listo? Pero a nosotros nos interesa, perdón, aquí lo cerré, a nosotros nos interesa ubicarnos en esta sección, en las ramas del poder público. Rama ejecutiva, legislativa y judicial. En estas tres vamos a estar navegando, ¿ok? Bueno,
Entonces, desde ese punto de vista, decíamos que la rama ejecutiva la conformaba la presidencia de la República, una presidencia de la República que, digamos, lo que hace, digamos que ahí está centrado el gobierno nacional. ¿Listo? Las funciones del presidente pues, están enmarcadas en la Constitución del año 1991 en sus artículos 188 al 199. Aquí pues los vemos totalmente estipulados, cada uno de esos artículos con sus respectivas definiciones, pero básicamente decimos que el artículo 188 nos explica que el presidente de la República simboliza esa unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Esa es la función principal. Eso es lo que significa para nosotros como el pueblo colombiano el presidente de la República. ¿Listo? En el artículo 189, pues ya entra a decir cuáles son las funciones propias de ese presidente. Entonces, nombrar y separar libremente a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos, dirigir las relaciones internacionales, dirigir la fuerza pública, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Esta, pues obviamente es una de las más grandes debilidades que tiene el gobierno nacional, un gobierno actual que, pues digamos, llegó tratando de echar abajo, de querer destruir un proceso de paz. No sé si es como con ánimos guerreristas o qué, pero vemos que ni pudo con lo uno y no ha podido tampoco tener el control, o no sé si es que le sirve o le conviene al gobierno nacional actual eh, tener ese desorden o tener esos grupos al margen de la ley todavía vigentes en algunos territorios específicos de la nación. Uno diría, bueno, pero es que empiezan a salir cositas bien extrañas, ¿sí? Y esto ya es una opinión muy personal frente a temas como eh, los desplazamientos forzados. Entonces uno comienza a mirar, bueno, pero ¿por qué existen esos desplazamientos forzados? ¿Cuál es la función de esos desplazamientos forzados? Pues básicamente es primero para apropiarse de esos terrenos, grandes extensiones de terrenos que se los quitan a muchas familias campesinas, que ese es su sustento de vida, ¿sí? Y estas personas, obviamente, por esos factores de violencia, tienen que desplazarse a a cabeceras urbanas, generando pues desempleo, pobreza, etcétera, etcétera. De ahí para adelante ya se podrán imaginar todos los flagelos que derivan, pero es precisamente porque los desplazaron, les quitaron su única fuente de trabajo que tenían, ¿ok? ¿Con qué objetivo? Digamos que apropiarse de esos terrenos. Luego llega un fulano de tal, legaliza esas compras de tierra y luego se las vende a precios muy económicos, muy baratos, a personas que están interesadas en adquirir este tipo de tierras. ¿Ok? Ya han visto los grandes terratenientes acá en Colombia, eh, la Forí, el esposo de la Cabal, el mismo Uribe. Y así seguimos hablando de muchos terratenientes a nivel nacional que se dedican a eso, a comprar ese tipo de terrenos. Por eso es que a ellos no les conviene. eh, Buscan restituir a esas personas que fueron víctimas de la violencia por este tipo de cosas, ¿ok? Porque ellos argumentan que ellos compraron esos terrenos de forma legal y pues cuando uno se pone a mirar qué tan legal fueron adquiridos, pues se va a dar cuenta que eso no fue así. Fueron terrenos eh, de los cuales desplazaron a miles de personas de esas cabeceras rurales y pues esto deriva en muchos conflictos a nivel nacional. Eh, sí, estos son grandes flagelos y pues vemos ahí cómo el gobierno falla constantemente en este tipo de cosas. No solamente ha sido este gobierno de Duque, sino también, digamos, Santos falló en eso, Uribe, pues aún más. Pero bueno, digamos que ese tipo de cosas se vienen presentando desde hace tiempo atrás, pero no ha habido todavía cómo paren ese tipo de cosas, ¿ok? Y a eso hay que añadirle
el temita que el Instituto Geográfico Agustín Codaxi no se ha tomado la molestia de ir a esos terrenos rurales y hacer una verdadera valoración de esas tierras, ¿ok? Y es increíble que solamente se centren en las ciudades y con base en eso, a los que habitamos en estas ciudades sí nos incrementa el impuesto predial, cada rato están haciendo nuevos estudios, revalorizando la tierra en las grandes ciudades, pero cuando uno mira en las grandes extensiones rurales, eso no está ocurriendo de esa forma. Por eso, esos predios son tan económicos, por eso existen estos terratenientes con extensas zonas territoriales de espacio rural, eh, pues completamente en su propiedad, ¿no? Eso hace parte de esa desigualdad colombiana en la que estamos viviendo, ¿ok? Bueno, otra de las funciones del presidente es dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente, proveer a la seguridad exterior de la República, permitir en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República, instalar y clausurar las sesiones del Congreso, sancionar las leyes, promulgar leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento, ejercer la potestad reglamentaria, presentar un informe al Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están todas las funciones para que por favor las lean con estricto detenimiento y logren hacer un análisis de cada una de esas funciones, si se están cumpliendo o no, o porque uno puede hacer la tarea, pero la puede hacer mal, ¿sí? Entonces, si se están cumpliendo, ¿será que están bien o están mal hechas? Listo, pero debajo de la presidencia tenemos la presidencia de la República, un cargo que es más como de bolsillo, un cargo ahí que como uno dice, bueno, pero esto para dónde va, ¿será que sí cumple alguna función, etcétera, etcétera? Entonces vemos que la vicepresidencia, el vicepresidente será elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el presidente de la República. Los candidatos para la segunda votación, bueno, si lo hubiese, entonces tendrán que entrar a volver a competir, por llamarlo de alguna forma, hasta que queden elegidos. Pero digamos que algunas de las funciones son, por ejemplo, a falta del vicepresidente cuando estuviera ejerciendo la presidencia, esta será asumida por un ministro en el orden que establezca la ley. La persona que de conformidad con este artículo reemplace al presidente pertenecerá a su mismo partido o movimiento y ejercerá la presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se produzca la vacancia presidencial, elija al vicepresidente, quien tomará posesión de la presidencia de la República. ¿Ok? Para ser elegido vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser presidente de la República. El vicepresidente no podrá ser elegido presidente de la República ni vicepresidente para el periodo inmediatamente siguiente. Son como limitantes que existen para el cargo. En caso de falta absoluta del vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio o por convocatoria del presidente de la República a fin de elegir a quien haya de reemplazarlo para el resto del periodo. Funciones del vicepresidente de representación internacional de Colombia en foros, conferencias y agendas bilaterales, asesorar a las entidades nacionales encargadas de derechos humanos y lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Eso desde el punto de vista de la vicepresidencia, pero viene también todo lo que tiene que ver con los consejos superiores de la administración. Unos consejos superiores de la administración que están catalogados como consejos superiores de la administración. Estos consejos son los encargados de definir buena parte de las políticas públicas a cargo de la administración, en donde coordinan y dirigen la acción gubernamental y en otros casos se encargan de asesorar al presidente de la República o al gobierno nacional en la adopción de determinadas políticas. ¿Ok? Estos consejos superiores, pues digamos que tiene
en primera instancia, Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el segundo, el Consejo Nacional de Planeación y el tercero, la Comisión de Ordenamiento Territorial, ¿ok? Estos consejos de primer nivel, digamos que ahí aparece el Consejo de Ministros, luego viene el Consejo Nacional de Política Económica y Social, ¿sí? Luego viene todo el tema del Consejo Superior de Comercio Exterior, cada uno con sus funciones, ahí está detallado para que lo puedan leer y navegar. Viene el Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, obviamente, pues dentro de sus funciones tiene como primera asesorar al presidente de la República en la dirección de la seguridad y defensa nacional y recomendar políticas al respecto, coordinar con otras agencias del Estado las políticas de seguridad y defensa nacional, analizar la situación de seguridad y defensa nacional, etcétera, etcétera. Luego viene también el Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana, el cual busca, en primera instancia, recomendar las políticas del Estado en materia de seguridad de la comunidad, estableciendo planes y responsabilidades entre las diferentes entidades comprometidas. Y obviamente, pues tiene muchas más funciones. Luego viene también todo lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual busca, en primera instancia, como actuar como organismo asesor principal del gobierno nacional en aspectos de ciencia y tecnología. ¿Ok? Mm, Cabe anotar que bueno, digamos que también otra de las funciones es proponer al gobierno nacional estrategias para incorporar la ciencia y la tecnología en los planes de desarrollo económico y social, para estimular la capacidad innovadora del sector productivo y para dar incentivos a la creatividad, aprovechando sus producciones en el mejoramiento de la vida y la cultura de los colombianos. Esas son funciones, obviamente pues tienen mucho más. Otro de los entes que conforman esta sección es el Consejo Nacional de Competitividad, el cual busca en principio asesorar al presidente de la República y al gobierno nacional en la formulación de los lineamientos de la política de productividad y competitividad en concordancia con los planes y programas de desarrollo del país. Y luego viene el Consejo Nacional de Planeación. Pero existen unos consejos de segundo nivel. Viene lo que es el CONFIS, el Consejo Macroeconómico, los Consejos Nacional de Educación Superior, el Consejo Nacional de Estupefacientes, el Consejo Nacional de Integración y Desarrollo de la Comunidad, el Consejo Nacional de Política Indigenista, el Consejo Nacional de Transferencia de Tecnología, consejos de secretarías de Agricultura, Comisión Nacional de Política y Participación Ciudadana, el Consejo Nacional de Seguridad en Salud, el Consejo Superior Aeronáutico, la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de Procesos Electorales y el Consejo Constitutivo de la Profesión de Abogado. Esos son unos consejos de segundo nivel. Aquí tenemos esos consejos superiores de la administración, se dividen en consejos exclusivamente consultivos del gobierno, consejos de primer nivel y consejos de segundo nivel. Consejos exclusivamente consultivos del gobierno, como decíamos, era la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional de Planeación y la Comisión de Ordenamiento Territorial. Esos tres son esos consejos exclusivamente consultivos del gobierno. Luego viene lo que son los consejos del primer nivel. Esos consejos del primer nivel están encabezados por el Consejo de Ministros, el Consejo Nacional de Política Económica y Social y todos estos que ya habíamos visto ahora. Consejo Superior de Comercio Exterior, teníamos el Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, etcétera, etcétera. Luego de eso venían lo que eran los consejos de segundo nivel, que son estos que vimos del CONFIS, Consejo Macroeconómico, etcétera, etcétera. Luego de eso, viene ya un campo bien importante que es los ministerios, ¿ok? Esos ministerios, digamos que el número de nominación y orden de precedencia de los ministerios y departamentos administrativos serán determinados por ley. Para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las mismas calidades que para ser un representante a la Cámara, ¿ok?
Funciones de los ministerios: preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo, preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al presidente de la República, cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos las normas necesarias para tal efecto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí dentro de esta parte de los ministerios, encontramos en primera instancia el Ministerio del Interior, cuya función o bueno, cuyo objetivo es, digamos que, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la nación con las necesidades, con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población LGBTI, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, libertad de cultos y el derecho individual a profesar una religión o credo. Eh, bueno, también todo lo que tiene que ver con derechos de autor está en cabeza del Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Luego de ese Ministerio del Interior viene otro ministerio bien importante, el de Relaciones Exteriores. Este Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo rector del sector administrativo de Relaciones Exteriores y le corresponde, bajo la dirección del presidente de la República, formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia, las relaciones internacionales y administrar el servicio exterior de la República. Este no es cualquier puesto, este es uno de esos famosos chicharrones porque eh, y sobre todo con los vecinos que tenemos hoy en día, son situaciones difíciles y complejas de manejar y eso le toca obligatoriamente al ministro de Relaciones Exteriores. ¿Ok? Bien. También otro de los ministerios importantes está el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este ministerio, digamos que está integrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tendrá a su cargo la orientación del ejercicio de las funciones atribuidas a las siguientes entidades adscritas y vinculadas sin perjuicio de las potestades de decisión que le correspondan, así como su participación en la formulación de la política, en la elaboración de los programas sectoriales y en la ejecución de los mismos. ¿Ok? Básicamente, tiene funciones como participar en la definición y dirigir la ejecución de la política económica y fiscal del Estado, eh, coordinar con la Junta Directiva del Banco de la República las políticas gubernamentales en materia financiera, monetaria, crediticia, cambiaria y fiscal. Y pues esto, digamos que ahí empieza uno a ver cositas tan raras como el por qué el gobierno nacional actual está tan interesado en que en la Junta Central del Banco de la República haya mayoría del gobierno. ¿Ok? Esto levanta todo tipo de suspicacias al interior del país porque esto le permitiría al gobierno nacional, al ser mayoría en la Junta Central del Banco de la República, pues tomar las riendas de la política monetaria en Colombia. Es decir, que sería el gobierno mismo el que toma la decisión en cualquier momento de imprimir más dinero, de sacar más dólares a la venta o por el contrario, comprar más dólares y de esta forma hacer que el dólar se dispare, etcétera, etcétera. Es decir, eso de tener al gobierno nacional como mayoría dentro de la Junta Central del Banco de la República es casi que lo mismo que decir que vamos a nombrar a Drácula como el portero del Banco de Sangre. Es más o menos la similitud que se puede hacer frente a ese tema, porque es un riesgo. Y no lo digo yo, lo dicen muchos analistas económicos, lo dicen exmiembros de la Junta Directiva del Banco Central del Banco de la República, en donde, pues, digamos que tienen serios y fuertes reparos frente a esta situación, ¿ok? Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir avanzando. Tenemos luego el Ministerio de Justicia y Derecho,
Una de sus funciones es articular la formulación, adopción, ejecución y evaluación de la política pública del sector administrativo de justicia y del derecho. También tiene como función coordinar las relaciones entre la rama ejecutiva, rama judicial, el Ministerio Público y los organismos de control para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y derecho. Luego viene también el Ministerio de Defensa Nacional, un ministerio que dentro de sus funciones tiene el de participar en la definición, desarrollo y ejecución de las políticas de defensa y seguridad nacionales para garantizar la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio y el derecho de libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivamos todos en paz. ¿Listo? Luego viene el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, viene el Ministerio de Salud y Protección Social, viene también el Ministerio de Trabajo, fuertemente criticado hoy en día por la antigua ministra, que hoy en día es la ministra de Interior, que salió con unas perlas bien interesantes dentro de su gestión como ministra del Trabajo. También tenemos el Ministerio de Minas y Energía, ministerio también muy polémico por la cantidad de licencias que ha otorgado para explotación minera en nuestro país, sobre todo en Santurbán. Luego tenemos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Educación Nacional, tenemos también el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Cultura y ahí se acaba. ¿Ok? Esos se los recomiendo, por favor, échenle una leidita a cada uno de estos ministerios, su estructura, su conformación, sus funciones, etcétera, etcétera, porque se van a dar cuenta de muchas cositas que están ocurriendo hoy en día. ¿Ok? Bien. Vamos a ver también lo que son los departamentos administrativos. Unos departamentos administrativos, digamos que estos departamentos administrativos, el número, denominación y orden de precedencia de los ministerios y departamentos administrativos serán determinados por la ley. Bueno, ahí digamos que tenemos dentro de estos departamentos administrativos el Departamento Nacional de Planeación, uno de los más importantes y relevantes a nivel nacional, en donde tiene unas funciones como proponer los objetivos y estrategias macroeconómicas y financieras consistentes con las políticas y planes del gobierno nacional de acuerdo con la proyección de escenarios de corto, mediano y largo plazo. También tenemos el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual se encarga de formular, promover y evaluar las políticas de empleo público en la rama ejecutiva del poder público, de los órdenes nacional y territorial, dentro del marco de la Constitución y la ley, en lo referente a planificación del empleo, gestión de las relaciones humanas y sociales, gestión del desarrollo, gestión del empleo, gestión del desempeño, organización del empleo, sistemas de clasificación y nomenclatura y administración de salarios y prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Y tenemos también el Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria, el Departamento Nacional para la Prosperidad Social, y ahí se acaba. Es un recorrido muy rápido frente a estos temas. Y por último tenemos todo lo que tiene que ver con las superintendencias, ¿ok? Son organismos creados por la ley con la autonomía administrativa y financiera que a aquellas les señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones de inspección y vigilancia atribuidas por la ley o mediante delegación que haga el presidente de la República previa autorización legal. ¿Ok? Dentro de esas, pues tenemos la Superintendencia de Notariado y Registro,
Básicamente, pues se encarga de adelantar las gestiones necesarias para la eficaz y transparente prestación del servicio público notarial y registral en Colombia, entre muchas otras. La Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. ¿Mm? Eh, digamos que esta, dentro de sus funciones, tiene la de expedir. No, no dejó. Expedir la reglamentación relacionada con la utilización de equipos, medios y elementos utilizados por los vigilados para el desarrollo de sus labores de vigilancia y seguridad privada. Expedir las licencias de funcionamiento, credenciales y permisos a los prestadores de servicios de vigilancia y seguridad privada. En fin. Está también la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Subsidio Familiar, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ¿Ok? Esa pues básicamente es la estructura de la rama ejecutiva en Colombia. ¿Ok? Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, tiene los consejos superiores de la administración, los departamentos administrativos, los ministerios, las superintendencias y esas unidades administrativas especiales. Pero, aparte de esa rama ejecutiva, también tenemos la rama legislativa. Una rama legislativa que básicamente está encabezada por el Congreso de la República que lo conforman, por un lado, el Senado de la República, por otro, la Cámara de Representantes. Órganos, cada uno que contiene las comisiones constitucionales permanentes y las comisiones legales, y también tienen unas comisiones conjuntas, ¿ok? Entonces, viendo en principio este Congreso de la República, encontramos lo siguiente. Encontramos la descripción de lo que de lo que es el Congreso de la República y dice que corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Por eso es tan importante que dentro de un periodo presidencial sea mayoría en el Congreso el partido del presidente, o por lo menos, si no alcanza solo el partido, pues tener unas muy buenas coaliciones con las cuales puedan ser mayoría y de esta forma le puedan aprobar todo lo que el presidente quiera desarrollar dentro de su mandato. Obviamente esto pues tiene que ser medido, pero digamos que hay varias cositas para poder determinar con mucha más eh, con mucho más detenimiento. ¿Ok? Bueno, ese Congreso de la República, bueno, cabe anotar que el Congreso de la República pues está conformado por el Senado y por la Cámara. Son estos dos organismos los que lo constituyen. Y entrando ya a ver cada uno por separado, tanto Congreso y tanto Senado como Cámara, encontramos lo siguiente. El Senado está integrado por 100 miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de 2 senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República, etcétera, etcétera. Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad en la fecha de elección. Y entre las atribuciones que tiene el Senado, tenemos admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el presidente de la República o el vicepresidente, aprobar o improbar los ascensos militares, conceder licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, permitir el tránsito de tropas extranjeras, autorizar al gobierno, al gobierno para declarar la guerra a otra nación. Qué feo. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional
y elegir al Procurador General de la Nación, obviamente con base en una terna que manda el presidente de la República. Pero bueno, también aquí tenemos lo que son las comisiones constitucionales permanentes. Dentro de esas comisiones constitucionales permanentes, digamos que su función es, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, funcionarán comisiones constitucionales permanentes encargadas de dar primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley referente a los asuntos de su competencia. Y ahí viene la comisión primera, que tiene que ver con asuntos constitucionales, la comisión segunda con relaciones internacionales. En la primera, en asuntos constitucionales, hay 19 miembros, en relaciones internacionales hay 13 miembros. En la comisión tercera, que es de Hacienda y Crédito Público, hay 15 miembros. En la comisión cuarta, que es de presupuesto, 15 miembros. En la comisión quinta, Asuntos Agropecuarios del Mar y del Medio Ambiente, con 13 miembros. La comisión sexta, Asuntos de Transporte y Telecomunicaciones, con 13 miembros. Y la comisión séptima, con 14 miembros. ¿Ok? Son las 7 comisiones que conforman esas comisiones constitucionales permanentes. Por eso es que uno dice, ok, este proyecto de ley va a parar a la comisión primera. Pues casi nunca dicen el nombre de esa comisión primera, que es Asuntos Constitucionales, o va para la comisión segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, etcétera, etcétera. Allá cada uno de ellos reciben esos proyectos de ley, comienzan a estudiarlos, los devuelven o simplemente le dan tránsito a través del Congreso de la República para su aprobación o rechazo. ¿Listo? Luego vienen las comisiones legales que pues básicamente se tiene la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, que por estos días no es que esté funcionando muy bien. Busca en principio la defensa de los derechos humanos cuyas garantías sean vulneradas o desconocidas. En cumplimiento de esta función informará a las plenarias de cada una de las cámaras sobre los resultados alcanzados. Existe también la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, la Comisión de Acreditación Documental, está la Comisión de Equidad de la Mujer, y ahí entre paréntesis dice que sesiona conjuntamente con senadores y representantes a la Cámara. Y listo. Y luego vienen las comisiones conjuntas, unas comisiones conjuntas que básicamente dice que la ley puede establecer en forma permanente algunas comisiones especiales con participación de senadores o representantes o de unos y otros. Cumplirán las funciones que determinen esas mismas disposiciones y podrán estar adscritas a organismos o instituciones nacionales o internacionales que tengan carácter decisorio o asesor. Y dentro de estas tenemos la Comisión de Vigilancia de Procesos de Descentralización y Ordenamiento Territorial, tenemos la Comisión de Modernización, tenemos la Comisión de Vigilancia y Organismos de Control y las comisiones interparlamentarias. ¿Ok? Bueno, vienen también las comisiones accidentales y las comisiones de seguimiento. ¿Listo? Bueno, y comisión de paz también, bien importante. Entonces, por favor, les recomiendo mucho leer esto para que tengan una idea mucho más clara del tema, ¿ok? Entonces ya hemos visto lo que es la rama ejecutiva y la rama legislativa. Nos falta la rama judicial, una rama judicial que desde que llegó este gobierno está como chilingueando, porque la han querido tumbar, que la queremos fusionar, que queremos hacer una cosa y la otra. Se les ha ocurrido todo tipo de cositas como para tapar cosas por ahí a grandes dirigentes. Entonces, esta rama judicial, digamos que está dividida en una jurisdicción ordinaria, una jurisdicción disciplinaria, también tiene una jurisdicción especial, una jurisdicción de lo contencioso administrativo, una jurisdicción constitucional y la Fiscalía General de la Nación. ¿Ok? Vamos a ver la rama judicial.
Esta rama judicial, pues, es la encargada de administrar justicia en el Estado colombiano. Está compuesta por distintos órganos articulados del poder público destinados a dirimir conflictos conforme al desarrollo al derecho colombiano. ¿Listo? Entonces, pues aquí están sus funciones, todo lo que tiene que ver con la rama judicial, pero vamos a entrar a ver la jurisdicción ordinaria, que básicamente está conformada por la Corte Suprema. Una Corte Suprema que en realidad pues tiene las siguientes características. Vamos a verlo. Corte Suprema, bueno, tenemos aquí la jurisdicción ordinaria. Dice aquí, funciones de la jurisdicción ordinaria. Todos los jueces que hacen parte de esta jurisdicción están llamados a dirimir los conflictos y decidir controversias entre particulares a partir del derecho. ¿Ok? Y aquí ya viene entonces la Corte Suprema de Justicia. Es el máximo tribunal de jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar. Tiene que ser impar porque, digamos que en caso que, si fuera un número par, es fácilmente que queden cosas sin resolver. Se necesita que para que haya equidad en un proceso, en una toma de decisiones, esa toma de decisiones se haga con base en números impares, que alguno sea el que tome la decisión de inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. ¿Ok? Entonces, la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que pueda intervenir la Corte en pleno. ¿Ok? Entonces vienen las funciones de la Corte Suprema de Justicia, eh, cuál es su composición, sala de gobierno, las diferentes salas que tiene. Entonces, sala de gobierno, sala de casación civil y agraria, sala de casación laboral y sala de casación penal. Esto desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo está compuesta la justicia ordinaria? Tribunales, bueno, ¿cómo está compuesta la justicia ordinaria? Tribunales de distrito. Entonces, los tribunales del distrito, los tribunales superiores son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial. Tienen el número de magistrados que determine la sala administrativa, etcétera, etcétera. Esto requiere una buena lectura y en la medida de lo posible, una lectura acompañada de un mapa conceptual que le permita a usted tener una visión clara, pero sobre todo estructurada de lo que es cada uno de estos entes. ¿Ok? Luego viene todo el tema de los juzgados de circuitos municipales, ahí viene la definición, etcétera. Esto desde el punto de vista de la jurisdicción ordinaria. Ahora la jurisdicción de lo contencioso y administrativo. Tenemos acá el Consejo de Estado. Dentro de este Consejo de Estado, pues está, que es el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, resuelve en última instancia los procesos que involucran al Estado y a los particulares o los procesos que involucran a dos entidades estatales. Además, cumple una función consultiva, pues es el órgano al que debe recurrir el gobierno antes de tomar ciertas decisiones, no para pedir autorización, sino para saber de su consejo, dictamen u opinión de ciertos asuntos. ¿Ok? Entonces tenemos ese Consejo de Estado. Funciones del Consejo de Estado, integración y composición del Consejo de Estado, sala plena, sala de lo contencioso administrativo, sala de consulta y servicio civil. Esas son las salas que tiene ese Consejo de Estado. ¿Ok? ¿Cómo está compuesta la jurisdicción? Entonces, jurisdicción de lo contencioso administrativo, Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Vuelvo y les digo, esto hay que leerlo con bastante juicio. Tribunales administrativos, jueces administrativos, ya es como hilar muy fino,
pero digamos que aquella persona que le interese, pues puede navegar a través de este organigrama que le va a dar una idea muy clara y algo resumida de lo que es la estructura del Estado, ¿ok? Luego viene lo que es la jurisdicción constitucional, una jurisdicción constitucional que está conformada por la Corte Constitucional, ¿sí? Esa Corte Constitucional, digamos que tendrá el número impar de miembros que determine la ley en su integración. Se atenderá al criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del derecho. Los magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de sendas ternas, que le presente el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. ¿Okay? Jurisdicción disciplinaria. Entonces aquí está el Consejo Superior de la Judicatura, un Consejo Superior que se divide en dos salas, la sala administrativa y la sala jurisdiccional disciplinaria, cada una con funciones bien diferentes y complementarias. Luego tenemos la jurisdicción especial, una jurisdicción especial que básicamente reconoce la jurisdicción especial indígena y autoriza a la ley para la creación y administración de jueces de paz al interior del territorio nacional encargados de resolver conflictos a partir de un criterio y con la característica especial de ser elegidos por votación popular. ¿Ok? Y ahí tenemos los jueces indígenas y los jueces de paz. Bien. Y por último, tenemos lo que es la Fiscalía General de la Nación, una fiscalía que está hoy muy de moda por cositas que han ocurrido y que en realidad pues eh, no le han dado la transparencia que se necesita a esa entidad, que es de vital importancia para la justicia en Colombia. Origen, misión y visión de la Fiscalía. Pues la Fiscalía nació en 1991 con la promulgación de la Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio del 92. Es una entidad de la rama judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya función está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia. Qué osa que nos quedó debiendo Néstor Humberto Martínez y que esperamos que este nuevo fiscal no vaya a hacer lo mismo, aunque es algo complejo, pero bueno. Funciones de la Fiscalía: asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. ¿Okay? Además, y si fuera el caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. Otra función es calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas, algo que en lo que son muy hábiles, pero bueno. Es el punto de vista de lo que tiene que ver con la rama judicial. Entonces ya hemos visto las tres ramas del poder legislativo, la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. Y ahora vamos a ver lo que son los organismos de control. Organismos de control del Estado que están clasificados en Contraloría General y en el Ministerio Público, que es del cual se deriva la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo. ¿Ok? ¿Qué son esos organismos de control? Digamos que, de acuerdo con la Constitución de 1991, se considera que los organismos de control son el Ministerio Público, cuyo nombre más familiar es el de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, que está adscrita a esta, y la Contraloría General de la República. ¿Ok? ¿Qué es la Contraloría General de la República? Pues básicamente, bueno, es un ente de control del Estado y una de sus funciones principales es el control fiscal. Digamos que es una función pública que ejercerá esa Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. ¿Okay? Luego de la Contraloría, bueno, viene toda la misión, principios, chan, chan, chan.
Luego de la Contraloría, entonces pasamos al Ministerio Público, un Ministerio Público que por lo general se conoce más con el nombre de Procuraduría General de la Nación, que es esa entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado, ¿sí? Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías. ¿Listo? Eso es la Procuraduría. Después de la Procuraduría viene la Defensoría del Pueblo, que es un organismo que forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación y le corresponde esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos y, como lo está haciendo este procurador, hacer campaña política presidencial. Un procurador que es del bolsillo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, un procurador que, como salió en varios medios de comunicación, pertenecía a la nómina del Grupo Aval, procurador que tenía un salario de 80 millones mensuales, un procurador que en caso que se lance a ser presidente, pues tendrá muchas posibilidades, ya que su cargo como tal, pues lo ha venido desempeñando con base en populismo, con base en hacer, eh, dando la intención o dando la percepción ciudadana de que es una persona muy allegada al pueblo, pero que los que ya lo conocemos sabemos que no es así. ¿Ok? Es una persona que estuvo muy involucrada dentro del proceso constituyente, por allá en 1990, 1991, hizo parte de las personas que crearon la nueva constitución, la constitución que está vigente hoy, que nos rige, pero que digamos que ya está eh, vendido su juicio a uno de los que se conoce como dueños del país. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Bueno, esto es lo que tiene que ver con los organismos de control del Estado y tenemos por último otras instituciones que también hacen parte de esa estructura jerárquica o de ese organigrama de Colombia. Otras instituciones como el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional, la Autoridad Nacional de Televisión y el Banco de la República. ¿Ok? Dentro de, bueno, ¿qué es el Consejo Nacional Electoral? Pues es el ente rector del poder electoral en Colombia. Su misión es regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de las agrupaciones políticas y sus candidatos, ejercer vigilancia y control de la organización electoral y velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías. Cositas que han salido últimamente que nos hacen creer que eso no está funcionando, que la elección del presidente actual pues se vio manchada por muchas cositas, que gracias a Dios y como un baldado de agua fresca le cayó el tema del coronavirus para que el tema de la ñeñe política quede en un segundo plano y ya nadie le ponga atención a eso, desafortunadamente. Eh, Luego del Consejo Nacional Electoral, pues viene la Registraduría de la Nación. Eh, digamos que es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Una Registraduría General de la Nación que en realidad lo que le afana es tener resultados de un proceso electoral inmediatos, sin velar o sin darle la total trascendencia que esto merece. Le importa, vuelvo y les digo, la inmediatez, cumplirle a los medios con unos datos, unas cifras, y ya después de que esté elegido, pues miraremos ahí sí cómo fue elegido este personaje. Pero digamos que eso deja muchas dudas sobre su función actual. ¿Ok? Luego viene el Banco de la República. Banco de la República que pues como ya muchos conocemos,
Fue creado por allá en el año de 1923 con la primer, eh, se me fue el nombre de eso, la misión Kemmerer, que fue esa misión que contrató Colombia en esa época para que este grupo de sabios norteamericanos vinieran a este platanal a mirar cómo lo podían organizar. Y lo primero que se les ocurrió, que pues a mi criterio no es una mala idea, fue la creación de este banco central con poder sobre la política monetaria en Colombia. ¿Okay? Luego de eso, tenemos la Autoridad Nacional de Televisión, la Autoridad Nacional de Televisión que, pues como vimos, su anterior director, pues tuvo que renunciar frente a los escándalos que había, en los cuales se había visto inmerso, pero bueno, esos son temas más adelante. Entonces, con esto básicamente lo que quería era como hacer un recorrido mmm, muy por encima, pero digamos que con toda la información para que ustedes puedan accesar a esta herramienta y puedan enterarse de primera mano en qué consiste, qué conforma cada una de estas ramas, qué conforma cada uno de estos ítems que hacen parte de ese organigrama del Estado. ¿Ok? Espero haya sido una presentación interesante para ustedes, que sea una presentación que les sirva, sobre todo para todo aquello que se quiere, eh, digamos que haga parte de su proceso de formación y con base en eso, pues poder ir avanzando en lo que nos compete del desarrollo de nuestra carrera, ¿ok? Eh, bueno, no me quiero despedir sin antes recomendarles muchísimo, por favor, ingresen a la plataforma. Recuerden que nuestras actividades están ahí ya publicadas para que puedan cumplir con eso. Ok, entonces damos por terminada esta sesión y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.